Nos resulta interesante y nos ayuda a componernos una fotografía de lo que está ocurriendo a día de hoy. Manuel Galdeano es el responsable del SEPE, del sindicato CESIF, que es el mayoritario en el SEPE. Manuel Galdeano, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y gracias por invitarme a vuestro programa. Porque queríamos saber también cuál es la óptica de los trabajadores, porque vosotros casi sois como cuando nos suben los peajes a los conductores y al final se paga con el pobre que está en la cabina. Como no puedes llegar, ¿no?, al director de la concesionaria de la autopista, al final acabas quejándote al trabajador de la cabina. Y vosotros estáis ahora mismo en una situación un poco así, ¿no? Estáis sufriendo muchísimo volumen de trabajo y además sois la puerta a la que llaman esos trabajadores que no han cobrado el ERTE. Efectivamente, como bien comentas, esa es la situación que estamos empezando a padecer con la reanudación de la atención presencial a nuestros usuarios. Hay todavía una carga de trabajo francamente importante que acometer y evidentemente todavía, desgraciadamente y lamentándolo, no hemos podido llegar al conjunto de los desempleados que solicitan la protección por desempleo a la que tienen derecho, pero evidentemente una vez que reanudamos la atención presencial, como bien comentabas, esos desempleados, significan sus frustraciones en este sentido ante los que llevamos trabajando 3 meses en jornadas maratonianas y, a un ritmo muy duro, sin descansar desde hace 3 meses, me refiero, y cuando digo descansar es sin descansar, llevamos 3 meses seguidos, 7 días a la semana trabajando, pero es evidente que van a pagar esa frustración con nosotros y no con quienes realmente, están significando desde el minuto 1 que esto está todo resuelto y que parecía que que ya estaba todo controlado al 99%, estaba todo tramitado y pagado. Así que, eso es lo que hay. Sí, Manuel, cuéntanos vuestro día a día de los trabajadores y de las trabajadoras del SEPE. Pues el día está siendo, bastante el día a día es rutinario y monótono, ¿no? Desde que se decretó el estado de alarma y la posterior publicación del Real Decreto en el que el día 18 de marzo, en la que ya se significaban un buen número de prestaciones extraordinarias por desempleo, pues no nos quedó más remedio que arremangarnos, como hizo otro colectivo, a diferencia, por supuesto, y no poniendo una analogía ninguna con el colectivo de sanitarios que se pusieron de frente, que para mi gusto, desde luego para el gusto de todos, son héroes porque ellos sí que se han jugado la vida, no como nosotros, pero sí nos pusimos a igualdad de condiciones de cara a la ciudadanía, en la vanguardia de la crisis social consecuencia de esta crisis sanitaria, y desde el minuto 1 nos pusimos a trabajar a destajo, habida cuenta de que, claro, con el parón del tejido productivo de este país de esa forma tan brusca, al final lo que produjo es que de un día para otro vinieron cerca de 8 millones de personas a llamar de golpe a las puertas del SEPE solicitando esa protección por desempleo comprometida de manera extraordinaria por este gobierno, y insisto, no tuvimos más remedio que trabajar y seguimos trabajando en las mismas condiciones, en la misma dinámica, de una manera, como ya he dicho antes, a destajo, en jornadas maratonianas de 16 y 18 horas todos los días de la semana y hasta la fecha. Y así seguimos, me refiero, en esas condiciones, al objeto de llegar, evidentemente, al conjunto de la ciudadanía a la que todavía no hemos podido, atender completamente. Después, efectivamente, hay trabajadores que todavía están esperando. Vosotros, por lo que palpáis, claro, el gobierno da un porcentaje. Vosotros estáis en el día a día y he visto que dais otras cifras. ¿Hay muchos ERTEs pendientes de cobro? ¿Qué palpáis? Desde CESIF lo llevamos significando desde el primer momento. Me vuelvo a retrotraer a lo que comentaba antes, que era cuando se publicó el Real Decreto Ley del 18 de marzo. Ese mismo mes, el 18 de marzo, creo que fue el 20 de marzo, cuando desde el Ministerio de Trabajo se comprometía que todo el mundo iba a cobrar la prestación a final de mes. Los datos, evidentemente, y la realidad han dibujado un panorama completamente distinto. Tramitar tantísimos millones de prestaciones individuales, ojo, son individuales porque los ERTEs no se tratan de manera colectiva ni se paga a todo el mundo lo mismo. Cada ERTE
O sea, cada ERTE tiene un número significado de personas y cada una de esas personas es una tramitación de una prestación de manera individual. Entonces me refiero que es que todo eso es una enorme carga de trabajo que evidentemente, y los datos, por lo que ya me comentaba anteriormente, la diferencia en cuanto a aporte de datos entre el Ministerio y nosotros como trabajadores del organismo es que son, en fin, son verdaderamente antagónicos. Insisto que desde los máximos responsables vienen significando estos 3 meses que estaba todo tramitado y todo pagado, cuando la verdadera realidad es que difieren mucho unas cifras de otras. Nosotros, en ese sentido, lo que tenemos calculado solamente en concepto de personas que están inmersas en ERTE y que por diversas circunstancias, muchísimas que se pueden dar y que probablemente no haya tiempo para comentar, son datos que, en fin, solamente en el tema de los ERTE, insisto, que hay otras 6 prestaciones por desempleo también de las que podríamos hablar y del número de personas que pueden estar sin cobrar en las mismas. Solamente en el tema de los ERTE puede haber como unas 200.000 personas todavía que estamos, en fin, intentando acometer de manera, en fin, desatada para llegar cuanto antes a ese conjunto, a ese completo. Estamos hablando de 200.000 en toda España. Sí, desde luego. Dabas un dato también muy interesante y a lo mejor también sirve de explicación porque hay algunos trabajadores, por ejemplo, escuchábamos a Javier, que trabaja en una empresa en la comarca de Vigo, y decía que había algunos compañeros que habían cobrado, otros no, era su caso. Claro, porque has hecho una puntualización muy interesante, que es que, claro, los ERTEs no son colectivos, después cada caso, ¿no?, es distinto. Sí, en efecto, como ya he comentado antes, es que un ERTE, por ejemplo, de 500 personas, son 500 prestaciones individuales distintas. Ajá. Cada persona que está inmersa o sumida en ese ERTE tiene una cotización distinta y unas condiciones propias de cada una de las personas. Entonces puede ser muy posible, de hecho es posible, y por contestar a este oyente que os manifestaba que había compañeros suyos que habían cobrado y otros que no, es que, insisto, que se tramitan de manera individual y en el momento que nos encontramos con algún error en los datos que nos aporta la empresa encargada, como bien se conoce, de facilitar los datos al SEPE respecto a, en fin, cuentas bancarias, DNIs, en fin, bases de cotización, bases de reguladora diaria, todas estas cuestiones, en el momento que pueda haber alguno de los fallos, que nos hemos encontrado muchos, en el sentido de que los DNIs no tenían que ver con la persona que estaba reflejada en esa línea de esa hoja Excel, o las cuentas bancarias que no tienen nada que ver con esa persona, entidades bancarias que han dejado de existir ya, me refiero, un cúmulo de cuestiones que evidentemente lo que han hecho ha sido retrasar y mucho nuestra gestión de las prestaciones. Bueno, estamos charlando con Manuel Galdeano del CESIF, es el sindicato además mayoritario entre los trabajadores y trabajadoras del SEPE. Manuel, imagino que tú tendrás mucha experiencia a tus espaldas, ¿no?, trabajando en el SEPE. Habrás pasado incluso por la crisis del 2008 y esos años posteriores. ¿Habíais vivido algo similar a lo que está ocurriendo a día de hoy? Como bien comentas, algo de experiencia tengo en el SEPE porque llevo 33 años. Probablemente suene a poco o suena mucho. Mucho. 33 años, sí. En fin, he vivido muchas situaciones en el Servicio Público de Empleo Estatal, anteriormente INEM, y desde luego, y como bien manifestabas, la crisis de 2008 fue una crisis tremenda para este país y sobre todo en lo que al SEPE respecta, ¿no? Esa crisis de 2008 tuvo efectos verdaderamente demoledores en cuanto a cargas de trabajo en el SEPE que se instalaron y estuvieron hasta finales de 2014, ¿no? La diferencia entre una crisis y entre esa crisis y esta es, para mi gusto, en fin, significativa, ¿no? Esa crisis fue de una implementación progresiva. Pudimos atacarla, fue exagerada, pero pudimos atacarla con todos los medios, en fin, con una organización importante, no hubo confinamiento, etcétera, etcétera. Cuando me refiero a confinamiento de la plantilla, estábamos todos trabajando a determinado ritmo y tal. Esta, me refiero, es que esta ha sido excesivamente brusca respecto al parón, en fin, al parón tan brusco, también por reiterarlo, del tejido productivo, y que además, en fin, nos ha pillado a todos en unas circunstancias verdaderamente dramáticas, ¿no? No me refiero ya al conjunto de los desempleados, sino que todos estábamos confinados en casa, lo que es el teletrabajo no existía como en fin, era una quimera para este país, y bueno, organizar toda la plantilla estando en casa
nada y sin teletrabajo, y, en fin, y con los medios que cada uno ha tenido que poner a disposición, los medios particulares de cada uno, verdaderamente ha sido una tarea ingente, y en la labor y un esfuerzo de verdad, sinceramente, y además no me duelen prendas en decirlo, la labor que está realizando la plantilla del SEPE es absolutamente titánica, porque reconocer tantísimos millones de prestaciones individuales en tan corto espacio de tiempo no lo había visto yo en 33 años, desde luego. Bueno, pues Manuel Galdeano, muchas gracias por acompañarnos en la Brújula de Galicia en Onda Cero, y gracias también por trasladarnos la voz de los trabajadores del SEPE, que siempre está silenciada y bueno, pues también había que escucharla, claro que sí. Muchísimas gracias por darnos voz, desde CECIP se lo agradecemos sin duda, y un placer, y a su disposición cuando estimen oportuno. Muchas gracias, Manuel. Gracias, un saludo.